Hay algunos columnistas que chiflan un poco previamente el tema. Hay otros que lo sugieren. Hay otros que te dicen solamente 2 o 3 palabras, pero que no te dan ninguna pista más. Entonces, no sé, por ahí mandó una fruta parecida a se busca adulto. Yo, pero ¿qué es esto? Tengo que llamar a Gabriel Brenner para que él me aclare un poco esta situación. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, mira, ya me estoy riendo de cómo estás abriendo la puerta de esta columna que yo Sí, tengo el honor de ser parte de este itinerario que vos proponés qué de maravilla. manera permanente a tanta gente. Así que, adulto se busca. ¿Qué pregunta? Mira, vos sabés que a mí me vienen como... siempre me despiertan pasión, cuestiones que tienen que ver con la educación, Sí, la rima claro. no la buscaba. Mm, Y siempre pienso en cosas que tienen que ver con eso, porque ocupan mucho tiempo de mi tiempo laboral y de mi trabajo. Y cuando digo adulto se busca es porque yo creo que en este momento, en realidad en cualquiera, pero a uno le toca eh, digamos, me parece importante pensar qué significa ser un adulto en ujú, esta sociedad. Los que sí, estamos en educación, ¿qué mm, significa ser adulto? Los que somos papás o mamás, o sí, también abuelos, ¿qué significa ser adulto? Y en realidad yo pienso que muchas veces al adulto o ser adulto se lo define también en relación a la contraparte, a los niños, a claro, lo que está viniendo, a los sí. jóvenes. Mm, Por ejemplo, hubo una organización educativa de gran relevancia que en los medios pica muy alto, que hicieron un hashtag hace un tiempo que decía, no entienden lo que leen los ajá, pibes, ¿no? sí. Y yo a veces digo, claro que ese es un problema, pero digo, ¿y los adultos entienden lo que leen? Yo Pero te aseguro que más de uno, Gabriel, la pregunta sería, ¿y los adultos leen? No solo qué entienden o bueno, no, bueno, no va, los adultos bueno, leen. bueno, ahí va. Sí, Y si leen, ¿están tan seguros que entendieron lo que claro, leyeron? sí. Eh, entonces, yo lo que digo es que muchas veces los adultos, y no estoy en este sentido generando un caos, pero están tan perdidos como aquellos que señalan como descarriados. Sí. Entonces, lo que digo es, a veces hay que salir del discurso de la culpabilización y Ujú, pensar más en clave de la responsabilidad compartida. Entonces, digo, en estos tiempos garpa mucho, Quique, el discurso de caos, sí, decadencia, sí. colapso, Mm, tragedia. Si vos claro. buscás libros de Mm, los más, digamos, afamados filósofos y pedagogos de las últimas 3 décadas, sí, lo que más se busca y se lee es cuando aparece la palabrita decadencia, claro, colapso claro. y al lado educación. Ujú, Educación puede estar como sustantivo o como adjetivo, pero mm, colapso y tragedia con una enorme admiración. Entonces, lo que yo digo es, me parece interesante poder pensar, y en torno a este tema, que durante mucho tiempo el adultocentrismo, para llamarlo de un modo, o sea, sí, sí. todo girando en relación al adulto, ordenaba. Ujú, En el siglo XX, y me refiero al mundo educativo y escolar, todo era adultocentrista. claro. Claro, cualquier oyente estará pensando, pero Gabriel, ¿vos estás haciendo una apología al pibecentrismo? No, señora, espéreme. Yo estoy diciendo que a veces también estamos cautivos, lamentablemente, de una lógica de opción binaria, ¿no? Sí, ok. Todo es River Boca, Ujú, blanco-negro, sí, K anti-K. sí. Y la verdad es que no es que criticar al adultocentrismo me convierte en un promotor del pibecentrismo. Mm, Lo que quiero decir es que de alguna manera es necesario poder pensar un lugar como la adultez, más allá de estas opciones binarias que lo que hacen a veces es adelgazar o empequeñecer la capacidad de discernir sí, y nos termina haciendo cómplices de lo que yo llamo la lógica del zócalo televisivo que nos adormece y como sociedad dejamos mucho que desear. Yo hace un tiempo leí, Quique, un texto que me llamó mucho la atención y aparte entrábamos en el 2000, lo leí en la editorial del diario El País, que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero que hablaba de las 4P, de las 4P ah, que estaban en caída, mm, año 2000, sí, la P de padre, sí, la P de patrón,
la P de patria y la P de profesor. Claro que no es que estaba en caída el padre, pero sí en todo caso un modelo paternalista de Claro, entender la claro. autoridad. Claro que no Sí. estaba en caída el trabajo, porque el trabajo en el capitalismo está siempre en problema, para el Mm, que trabaja, no en todo caso para el dueño del trabajador. sí. Pero claro que la idea de patria ha cambiado muchísimo y claro que también la de profesor, de lo que yo te vengo aburriendo en cada columna a la que vos me invitás. Pero lo que quiero decir es que es tan dañino el autoritarismo de la imposición como el adulto de la demagogia condescendiente. ¿Qué quiero decir? Sí. A Esto ver. no se ve, Mm, salvo que estamos en YouTube, pero podría no verse y se entiende. Es tan dañino el autoritarismo del índice levantado, porque te lo sí. digo yo, que Exactamente. la demagogia condescendiente del porque vos querés. Entonces Ajá. lo que yo digo es, mira, y te voy a contar algo más que lo mencioné en otra columna y lo vuelvo a traer, que a mí me llamó mucho la atención, que leí por ahí que había una generación actual que la llamaban adultos Disney. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Digo, qué interesante. Y yo dije, claro, vos fíjate, Quique, Mm, adultos Disney, ¿por qué? Viste que el esfuerzo, uno cuando le dicen esfuerzo, lo relaciona, qué sé yo, con Rafa Nadal, con ujú, Del Potro. sí. Y fíjate que interesante el esfuerzo asociado al éxito, y en este caso individual. Ujú, Nadie piensa como imagen, frente al esfuerzo, esa mamá que tiene 5 pibes, que se quedó sin laburo, sí. y que llega a darles de comer al final del día. Mm, Entonces digo, hay muchos adultos que no solo no empatizan y no lograron entender lo que tiene que ver con el esfuerzo o la consecuencia del esfuerzo, sino que están totalmente perdidos y en esta lógica entran bajo la denominación de adultos Disney. Entonces lo que yo quería justamente plantear con esto es que a veces resulta necesario pensar a los adultos, no en esta idea de adultos Disney, no en esta idea de el adulto modelizado de alguna manera que nos lleva a este adultocentrismo, que en estos tiempos también trasvestido con tecnología, mm, con discursos de autoayuda y emocionalidad, sí. no son otra cosa que lo que decía muy bien un gran cantautor, un gran trovador, en esa canción que decía algo así como un servidor de pasado en Copa Nueva. Entonces Ajá. digo, hay que tener cuidado con Sí, eso. sí. Y a mí me parece interesante pensar más, y acá voy con algo propositivo, porque si uno siempre no deja de hacer críticas, que me parece que está bueno pensar en la idea o contraponer o tensar del otro lado la idea de construir a un adulto disponible. ¿Y qué quiero decir Ah, con adulto disponible, Quique? mm, No la disponibilidad de estar, digamos, 24/7 para otro. No, no, no. sí. Esa es una disponibilidad más que tiene cierto criterio mercantil, que ahora está de moda. No, yo me refiero a al adulto disponible, donde hay una disponibilidad que tiene que ver con anteponer la escucha sincera al juicio demoledor. Ajá, ok, sí, sí, está re Y, claro. Sí. y entonces pienso en un Mm, adulto disponible y en la idea y en una palabra que para mí es clave, que es la palabra límites. Pero los límites como un acto de amor, porque los límites entendidos en ese adultocentrismo tienen que ver con el rigor y con el dolor, claro. con aquello que cierra. No, Sí. yo creo en los Mm, límites que abren, que ujú, permiten de alguna manera señalar por dónde está el cuidado, con los límites que abren mundos. Entonces digo que son incómodos, los límites incómodos, porque como adulto, ya sea papá o docente, a veces tengo que poner los puntos y sí, eso lo ayuda al otro, pero es incómodo y hace que el otro por un rato no me quiera tanto, pero exactamente. me torno muy necesario. Sí. Entonces a mí me gusta más pensar la autoridad o la adultez que autoriza y que ayuda a crecer al otro. No esa autoridad a veces disfrazada de progre, en donde el otro como máximo será una réplica mía en miniatura. Eso es. No, Sí. Mm, pienso que la autoridad y el adulto es el que está convencido de que el otro mm, puede ser mejor que yo. mm, El otro puede ser mi hijo, mi sí, nieto sí, y mi alumno. eso. Entonces, por eso me pareció interesante en estos tiempos destartalados, en donde predomina un narcisismo feroz mezclado con el mercado, poder pensar a un adulto, y por eso te puse adulto se busca, Mm, poder buscar y salir a buscar un adulto, y yo digo a veces hay que tomar un riesgo a pesar de lo incierto de los resultados, sí. en donde pueda ser un adulto que no esté con los miles de kilómetros de distancia de ese tiempo del adultocentrismo, Ujú, que tampoco de alguna manera juegue a ser niño. Y termino con esta idea, Quique, porque yo creo que el gran problema de esta época no es la alteración de las fronteras, sino la desaparición. ¿Y qué quiero decir con esto? No me perdí ni mucho menos. ¿Qué es la alteración de la frontera? Te voy a dar un ejemplo. Yo fui director de escuela, muy ujú, joven. sí.
Me acuerdo que me gustaba mucho andar por todos lados, menos en la oficina de dirección. Estaba en la puerta y veía que llegaba una mamá con su hija, Sí. secundaria. Mm, Yo siempre fui medio chicato hasta que me operé, pero yo no divisaba bien quién era la hija y quién era la mamá. claro. ¿Por qué? Porque las ropas de estos tiempos del siglo XXI que recién empezaba, más las Mm, cirugías estéticas, sí, me confundían y yo no sabía quién era la adolescente y quién era la mamá. Lo claro. mismo que pasaba con un papá y su hijo adolescente. Sí. Entonces digo, allí hay alteración en donde a veces hay cierta adolescentización del adulto y Sí. también, voy a Ujú, decirlo de otra manera, en esta alteración. Cuando ves un pibe revolviendo en la basura o cartoneando, mm, también hay alteración. En claro, todo caso, hay un claro. niño o un adulto que Mm, está ocupándose de cuestiones lamentables que tienen que ver con la alteración de las condiciones básicas de existencia. Entonces, ahí hay una alteración de fronteras que separan al adulto del niño o el adolescente. Eso ocurre por razones como las que te acabo de decir con una anécdota o por razones económicas y puede haber razones tecnológicas, sí, Quique, el sí. manejo de la tecnología, etcétera. El gran problema no es la alteración de las fronteras, que es algo con lo que hay que convivir por más incómodo que sea. El gran problema es la desaparición de las fronteras. Mm, Entonces, cuando desaparece la frontera, corremos el riesgo de que haya adultos que antepongan su vulnerabilidad ajá. a la de los pibes. Sí, sí. Y nos guste o no, y Ujú, así estamos y así nos vamos, nosotros los adultos somos responsables y de alguna manera tenemos que ser garantes de aquellos que están viniendo. Entonces, en tiempos en que es mucho más fácil acusarlos, los medios están a la orden del día, de feos, sucios y malos, de sí, violentos, sí. entonces, y nos asombramos, no entienden lo que leen, mirá qué violentos que son, como si Mm, los pibes nacieran de un repollo mm, y nosotros no tuviésemos nada que ver. Entonces, mm, cierro y digo, sí. ¿y si pensamos en un adulto disponible, Quique, que Mm, anteponga la escucha al sí, juicio demoledor y sí. que pueda poner los puntos como límites que abren y que permiten al otro crecer mejor y no como límites que cierran, que Mm, disciplinan y mm, vigilan? Me parece que ahí hay cosas para pensar en estos tiempos turbulentos de mercado, una mejor humanidad. Por eso vuelvo al cartelito inicial. sí. Adulto, ¿se busca? Ajá, la pregunta. Estaba acordándome de un episodio. Yo estaba en mi banco de carpintero y entra al lugar donde yo estaba una nenita de, qué sé yo, 6 años. Que tenía la voz así grave, ¿no? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy jugando. Hizo una pequeña pausa y me dijo, no puede ser, los grandes no juegan. Entonces, ahí me quedó esto grabado porque me da la sensación de que no somos capaces de mezclar un poquito lo suficiente y no llegar a la mezcla excesiva. Pero estamos siempre tratando de ver cómo hacemos la clasificación, encorsetamos al adulto en que el adulto no debe, no puede, no juega, no es así, el adulto no está hecho para jugar, juega el pibe, ¿no? Entonces digo, ¿y esto cómo se resuelve esto? ¿Hasta qué punto podemos fusionar el juego con el adulto sin entrar en una contradicción? Quique, mira, ¿te habrá pasado en alguna cena de camaradería, en algún encuentro ocasional en la fila del chino, de escuchar que alguien para caracterizar o banalizar algo dice, bueno, pará, pero eso es como algo del jardín de infantes, eso es cosa de pibes. Eso Yo es, pongo ahí una sí, pausa sí. y les quiero decir a todos aquellos que nunca estuvieron un rato en una escuela, no del lado del alumno, sino del lado del docente, Mm, les quiero decir a todos que no hay nada más serio en el mundo mm, que los modos en que los pibes, hasta incluso en el recreo, organizan su juego. claro. Si los adultos pusieran, no digo un 20, un 10% de la atención Mm, y la concentración que los pibes ponen en definir las reglas y jugar, sí. Mm, esta sociedad estaría, digamos, con otra estatura. sí, ok. La contraparte de lo que vos decías. Ujú, Y si los adultos nos animamos, por más que nos duelan un poco los huesos y la espalda, a ujú, jugar un poco más, sí, mientras vamos creciendo, sí. cada vez jugamos menos. Mirá vos, Quique, que cuando te encuentra dos mamás o un encuentro familiar de Navidad y uno ve al hijo del otro, ya estás en la primaria. Bueno, ahora sí, ya dejamos de jugar y vamos a aprender. ¿Cómo? Entonces digo, ¿Cómo? en el sistema educativo pareciese que pasar a un nivel y Sí, hacerse más grande sí, es empezar a trabajar y dejar de aprender o dejar de jugar. claro. Entonces digo, es interesante esto para pensarlo también cuando digo,
y pensar en los adultos. ¿Sabés que si los adultos pudiésemos animarnos a jugar más o a jugar de manera tan seria como Sí, lo hacen los pibes, sí. podríamos lograr cosas que no sabemos? Bien, bien, bien. Bueno, idas y Para seguir vueltas. pensando, ¿no? No, exactamente, para seguir pensando. Te mando un abrazo grande y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Abrazo enorme, Quique, a vos y a toda la barra. Chau. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. Brenner con una sola N. No se te ocurra escribir con dos N porque no tiene sentido. Eso es Brenner con una sola. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto.